Hola amigos, qué bueno que nos encontremos de nuevo. La sesión pasada estuvimos haciendo críticas al orientalismo como un pensamiento de manipulación, como una simplificación de lo que era el verdadero y auténtico pensamiento oriental. Este tipo de discursos, vamos a llamarlo, o ausencia de discursos, básicamente son formas de dominación. ¿Qué quiere decir esto? Son formas en las que se trata de hacer que el ser humano sea dócil al poder. En este sentido, han habido varios pensadores contemporáneos, vivos. Cuando digo contemporáneos, en este momento vamos a decir vivos, pensadores vivos, pensadores que en este momento están trabajando, analizando cómo es que el aparato de dominación nos domina. Ahora, ¿cuál es el aparato de dominación? Hay personas que el marxismo tradicional hablaba del Estado, que era el instrumento de dominación de una clase sobre otra. Sin embargo, los pensadores a los que me voy a referir hoy van a distinguir un nuevo aparato de dominación que es conocido como el imperio. ¿Qué es el imperio? El imperio no es Estados Unidos, aunque Estados Unidos, así como el gobierno de Chile, también forman parte de esto. El imperio es una entidad que está compuesta por estados, organizaciones internacionales, empresas transnacionales, que dominan al ser humano mundialmente. En este sentido, este imperio tiene varias estrategias para la dominación del ser humano. Dominación que ha sido llamada biopolítica, porque esta dominación no solo se ejerce sobre el comportamiento, sino directamente sobre la biología, sobre los cuerpos. Por eso se habla de dominación biopolítica, concepto atribuido y acuñado por Michel Foucault, aunque no vamos a hablar de Michel Foucault hoy, sino que vamos a hablar de dos pensadores que se llaman Michael Hart y Antonio Negri, que son pensadores llamados neomarxistas. Cuando digo neomarxista quiere decir que si bien ellos parten de una base marxista, ellos adaptan el pensamiento de Marx al pensamiento contemporáneo, puesto que Marx hay cosas que no pensó, porque Marx vivió en el siglo XIX y nosotros estamos en el siglo XXI, por tanto las cosas han cambiado. Aunque muchas de sus categorías sí siguen vigentes. Bueno, en este sentido, el imperio domina al ser humano. ¿Cómo hace el imperio para dominar al ser humano? Lo que hace el imperio es meter este aparato de dominación dentro de la conciencia, por ende del cuerpo del ser humano, no haciendo lo que no sea necesariamente una forma externa de dominación, como podía ser el ejército, como podía ser la policía. Esas formas de dominación existen, pero no son tan efectivas como las formas de dominación de las que vamos a hablar ahora, que son formas de dominación biopolíticas. Una de las formas de dominar al ser humano es la deuda. Al ser humano se le endeuda. Antiguamente, por ejemplo, cuando yo era chico, vengo de una familia de clase media, y la deuda de una persona de clase media era básicamente la hipoteca de la casa y las letras del auto. Así era cuando mis papás debían esas cosas. Eventualmente se podía deber algún electrodoméstico como un refrigerador o un televisor, pero eran deudas que se pagaban en muy corto plazo. Actualmente estamos endeudados por todo. O sea, tú vas a comprarte un par de zapatos y te endeudas. Tú vas a la universidad y te endeudas. Todo es deuda. Resulta que el sueldo no te alcanza para vivir, pero se te vende dinero, porque eso es lo que se te hace. Se te vende dinero a un precio mayor de lo que el dinero vale, y tú lo pagas en cuotas. ¿Qué pasa con la deuda? La deuda es una forma no solo de ganar plata financieramente, sino además es una forma de disciplina. La deuda te disciplina. ¿En qué sentido? Por ejemplo, oye, vamos a ir a protestar, vamos a hacer una huelga. No puedo hacer una huelga porque no puedo correr el riesgo que me echen, porque si me echan no soy capaz de pagar mis deudas. Ahora, la gran mayoría de la gente no puede no endeudarse. O sea, yo mismo, por ejemplo, el otro día tenía un teléfono celular que por algún motivo extraño murió y tuve que comprar otro teléfono porque no se puede ir sin teléfono. Entonces tuve que endeudarme para pagar ese teléfono. Entonces ahora yo también formo parte de los endeudados de este país, aunque yo tengo pocas deudas, lo cual implicaría incluso que tengo poco dinero, porque la gente que tiene más dinero, más deudas tiene. Forma parte del sistema bancario.
La deuda, como les decía, tiene por objeto no solo la acumulación de capital por parte de las entidades financieras, sino que además es una forma de disciplina. La deuda, además, acarrea una culpa. Antiguamente, el Padre Nuestro no decía perdona nuestras ofensas, sino perdónanos nuestras deudas. Entonces, la deuda es una forma de que tú además te sientes culpable por haber adquirido deuda y te sientes culpable por no haber podido pagarlas. Eso hace que tus capacidades de crítica y de organización social disminuyan. Eso es lo que hace el endeudamiento. Otra forma que tiene, según el libro se llama Declaración. El libro está disponible, hasta donde tengo entendido, gratis online. Si no lo pueden comprar, es muy barato. Otra forma es la llamada mediatización. ¿Qué significa la mediatización? Significa que estamos siendo bombardeados por información constantemente. Ahora bien, tú tienes un teléfono celular y estás conectado a internet. Tú estás en el trabajo y puedes meterte a Facebook, pero al mismo tiempo tú estás en cualquier otra parte, en tu momento de ocio, y te llega un correo electrónico del trabajo. Estás constantemente trabajando. Se te está dando, además, mucha información y es muy difícil que tú llegues a distinguir qué parte de esta información es verdadera o qué parte de esta información es falsa. Yo cometí el error tal vez de enseñarle a usar WhatsApp a mi mamá. Las mamás con WhatsApp son una cosa terrible porque mandan todas las cadenas, mandan todo, y entre eso mandan una serie de informaciones que tengan cuidado con este correo, tengan cuidado con este otro, y creen y viven asustadas, porque están siendo mediatizados. Los padres, sobre todo la gente mayor, es más vulnerable a esto que la gente de mi edad hacia abajo. Entonces estamos en una constante, estamos dentro de esta información, pero esta información también nos controla. Cuando yo me meto a Facebook, el Facebook además sabe cuáles son mis preferencias y me ofrece productos de acuerdo a mis preferencias. Hay programas automatizados para esto, no es que alguien lo haga, esto no es una conspiración. Esto es una cosa automática. Así pues, nos encontramos con este segundo mecanismo de control, que es la mediatización. En esto incluye la internet, la televisión, los diarios, etc. Estás constantemente mediatizado y mucho de esa información que se te entrega es información basura. Por ejemplo, de información basura, el orientalismo del que hablamos la vez pasada, es una parte de la información basura. Las fotos de gatitos, por ejemplo, etc. Los videos que ven niños a veces que no tienen ningún sentido. Eso distrae, eso hace que tú dejes de poner atención a tu vida, a tus problemas y a aquello que no funciona bien en la sociedad. Otra forma de control es el miedo, que aparece en el libro como securitización, securitation. El libro está escrito originalmente en inglés. Claro, cuando uno habla de securitización, uno habla más bien de la industria de los seguros, pero no, estamos hablando de miedo. En los países desarrollados, el miedo normalmente es el miedo al terrorismo. Esto parte con el 9/11, el 9/11 de 2001, después de lo cual el gobierno de George Bush saca una serie de disposiciones conocidas como The Patriot Act, la ley patriótica, y esta ley patriótica hacía que los ciudadanos norteamericanos renunciaran a muchos de sus derechos en pos de la seguridad, y la gente estaba feliz de renunciar a estos derechos por tener una seguridad mayor. Ahora, al renunciar a estos derechos, la gente cedía información privada que podía ser vista por cualquier persona de inteligencia del gobierno o incluso por agencias privadas. En Chile esto también ocurre, pero en Chile no tenemos miedo al terrorismo, a no ser que tú vivas en la 9ª región, donde todo el mundo trata de terrorista a un pueblo que en este momento está siendo muy oprimido. Mi saludo al pueblo mapuche. Pero los que no vivimos en la 9ª región, tenemos el miedo de la delincuencia. Resulta que Chile es uno de los países con los índices más bajos de delincuencia de la región. Esto es cierto. Si alguien conoce gente colombiana, por ejemplo, que se viene a Chile, se vienen a Chile precisamente porque es un país seguro, mucho más seguro. Ahora, claro, hay crimen, pero se habla, por ejemplo, de la puerta giratoria, se habla de que hay un montón de criminales sueltos, que si tú sales a la calle vas a tener problemas. Entonces eso hace que la gente permita que aumente la vigilancia y que aumente la dotación policial, la cual ya no se va a usar necesariamente para combatir el crimen, sino, por ejemplo, y yo creo que de esto han sido muchos testigos,
La policía funciona como una suerte de guardia pretoriana, es decir, como una guardia que protege al poder y no a los ciudadanos, y que tiende a criminalizar la protesta social. La protesta social se ve como una forma de delincuencia. ¿Y qué pasa? La gente dice, no, esto está bien que ocurra porque de esta forma vivimos una sociedad más segura, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta forma de aseguramiento, securización o a través del miedo, la gente tiende a renunciar a sus derechos también en pos de una seguridad. La siguiente forma de dominación de la que voy a hablar es quizá la más polémica porque es la representación y podríamos entenderla como el sistema democrático. No voy a llamar a no votar, creo que votar es una de las pocas cosas que podemos hacer. Si no quieren votar por nadie, anulen el voto. Pero vayan a decir, yo anulo el voto, porque si uno no va, la gente puede pensar que en realidad a uno no le importa. No, a mí sí me importa, pero si no quiero votar por nadie, anulo el voto y pueden escribir alguna palabrota aludiendo a alguna gónada, ya sea masculina o femenina, digamos, para las personas que lo leen, aunque los vocales no tengan la culpa de esto, digamos, porque son gente que ha tenido la mala suerte de haber sido electa vocal. ¿Cuál es el problema con esta representación? Que esta representación en realidad, primero que nada, no te representa. Primero que nada, porque como dijimos al principio, el aparato que domina no es el Estado, sino el imperio, que es este conjunto de órganos que genera una forma de dominación global. Ahora, en un esquema de dominación global, ¿qué peso puede tener la autoridad nacional o local cuando la forma de dominación es global? Otra cosa además, la gente y esto lo hemos visto en Chile, yo estoy hablando desde Chile por si hay otras personas, esto lo hemos visto últimamente en Chile. Si tú no eres rico y quieres obtener algún tipo de cargo representativo, necesariamente vas a tener que aceptar donativos de campaña, porque si no es con eso, tú no vas a poder financiar una campaña. Entonces eso implica que para ti, para que te den plata, te tiene que dar plata la gente que tiene plata. Y la gente que tiene plata es gente que tiene sus propios intereses. En este sentido, todo político tiene que ceder en mayor o menor medida a los intereses económicos que financian sus campañas. Es por eso que muchas veces encontramos con que hay grandes escándalos de corrupción y vemos que muchos políticos se quedan callados. No tienen otra alternativa, porque si ellos denuncian a las mismas personas que le están dando la plata para que ellos sean candidatos y después sean diputados, senadores, presidentes, etc., bueno, van a tener problemas. Entonces, estas son las 4 formas de dominación imperiales, porque lo que nos domina, no es una institución como el Estado, como era antes, sino este imperio global. Hay muchas personas en este momento que buscan teoría de conspiración, buscan Illuminati y esa serie de cosas, pero la verdad es que no hay que buscar muy lejos. Esto está pasando aquí, enfrente de nosotros. No hay ninguna sociedad secreta que maneje el mundo, no hay nada de eso. Sino que es cuestión de verlo. Tú ves la noticia y vas a ver como, por ejemplo, el Partido Socialista de Chile llegó a ser socio de Julio Ponce, que era el dueño de Sukimich, y el yernísimo de Augusto Pinochet. Entonces tú dices, ¿cómo es que esto ocurre? Bueno, esto ocurre porque si no los partidos se jugaban su supervivencia, tenían que sacar plata de alguna parte. ¿Estuvo mal hecho? Sí, pero si no era Ponce Lerú iba a ser otra persona, iba a ser otro millonario, y la gente que tiene esa cantidad de millones no tiene los mismos intereses que nosotros, sino que tienen sus propios intereses. Cuando nosotros nos unimos a algún tipo de movimiento social, no lo estamos haciendo por altruismo. O sea, no es que yo pienso en los demás, no, yo pienso en mí, no tengo que ser altruista. Pero al pensar en mí me doy cuenta de que mis necesidades son las mismas que las de mis vecinos, que tenemos necesidades similares y es por eso que nos unimos. Aquí no hay una idea de sacrificio ni de egoísmo, sino más bien ya a esta altura una idea de supervivencia. Sobre todo aquellos que todavía pertenecen o pertenecimos alguna vez a la clase media, digamos, que es una clase que en estos momentos se está desapareciendo. Bueno, todas estas estrategias de dominación conspiran, pero no de manera oculta, sino aquí, enfrente de nosotros, para mantener el control sobre la sociedad. Ahora, ¿quién es el responsable de esto? ¿Hay alguna persona, hay alguna sociedad secreta? No necesariamente, no necesariamente. Se ha creado un sistema que no permite funcionar de otra manera. Supongamos que alguno de ustedes sea el gerente de una empresa y dice, en realidad yo creo que lo mejor para Chile
son las energías renovables, la energía solar, que Chile podría perfectamente nutrirse de electricidad usando el 2% de la superficie del desierto de Atacama. Pero resulta que si tú eres el gerente de una empresa que maneja termoeléctrica, a ti no te conviene que eso pase, y si tú abogas por ese tipo de energía renovable y eres el gerente de una termoeléctrica, tú terminas preso, porque tú estás yendo en contra de tus accionistas, quienes son los que te pagan el sueldo, y tú tienes un deber legal de defender sus intereses, no los intereses de la sociedad. Esto ha pasado muchas veces, han habido muchos gerentes que han terminado renunciando a sus cargos, ¿sí? Precisamente porque se ven obligados a defender intereses que consideran poco éticos, pero no pueden hacerlo mientras estén en tales cargos. Entonces, esto es un poco lo que podríamos llamar la Matrix. Es un sistema que ya se gobierna a sí mismo, no hay culpable. La única forma que podemos hacer algo nosotros es para cambiar este sistema, es rebelarnos contra esta estrategia de dominación. Ahora, la rebelión contra estas estrategias de dominación no necesariamente pasa por salir a la calle y hacer una protesta, aunque también. Pero primero que nada, por ejemplo, no te endeudes más allá de lo que tú necesitas. Yo creo, no puedo decirte no te endeudes, porque ya es imposible no endeudarse. Pero, por ejemplo, no tienes que comprar un celular cada vez, no necesitas un celular nuevo hasta que no falle el que tienes. No necesitas cambiar de auto todos los años. Tú puedes vivir de una manera austera, viviendo con lo que tú necesitas y viviendo muy bien, sin necesidad de suplir necesidades que son falsas. Necesidades que son creadas como mediante el proceso que ya describimos, que era la mediatización. Al tú disminuir tu deuda, disminuyes el poder que el imperio tiene sobre ti. Tienes más libertad. Otra cosa también es juzgar la información, no creer todo lo que se nos dice. Y eso es en gran medida lo que a mí me motivó a aceptar esta extraña propuesta de Nedasca que me hace transformarme en youtuber para hablar estas cosas, y Germán sigue siendo más popular que yo. Pero en el fondo es eso. O sea, si tú eres capaz de discriminar la información, de distinguir entre lo verdadero y lo falso, ya estás frenando en gran medida la mediatización. Si tú, cuando tienes que votar, porque hay que votar, porque si tú no votas te quedas sin ningún mecanismo, o sea, no es malo, pero no hay nada mejor. Entonces, si tú tienes que votar, es importante que veas quiénes son los candidatos, que vean lo que ofrecen y vean con quién se relacionan también. Eso es muy importante. Y si quieres no votar, anda a anular el voto. Anda a decir, yo no quiero votar por ninguna de estas porquerías. Está bien, pero que eso está diciendo que a ti realmente estás en un estado de rebelión, en un estado de total apatía. Eso es bastante importante. Y lo otro, con el miedo, sobre todo cuando vemos noticias de Megavisión o Chilevisión que muestran portonazos, etcétera, etcétera, yo les digo, hagan el experimento. Yo una vez lo hice sin querer, que estaba en un restaurante donde uno va a comer colación y tenían puesto Megavisión y mostraron 3 crímenes. Cambió el dueño del restaurante a Chilevisión, puede que el orden haya sido inverso, y estaban exactamente los mismos 3 crímenes. Solo habían habido 3 crímenes ese día, y esa era la ola de crímenes. Estos 3 crímenes, además, habían ocurrido en lugares distintos y eran cubiertos de una manera morbosa, mostrando a la señora llorando, mostrando a las víctimas sufriendo, pero cuentan los crímenes. Date cuenta si es verdad que vivimos en un estado tan terrible donde es peligroso salir a la calle. Yo te diría que no. En este momento es mucho más peligroso salir a la calle en Israel que acá, o en Colombia. Toda la gente, todos los inmigrantes que están en Chile porque Chile es más seguro que sus países. Están por eso aquí. Entonces, bueno, eso. Cuestionen las cosas, vean el sentido de esto. La gente con miedo es más fácil de manejar, la gente con deuda es más fácil de manejar, la gente ignorante es más fácil de manejar, y la gente que cree que el poder la representa es más fácil de manejar. Si ustedes, primero que nada, como individuos, como personas, son capaces de darse cuenta que los están manipulando y hablan con otros individuos y les dicen este tipo de cosas, están haciendo algo quizá mucho más importante que salir a la calle una marcha, que va a ser reprimida por carabineros, etcétera, etcétera. Entonces eso, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, y para esto yo les recomiendo que lean el libro Declaración de Michael Hart y Antonio Negri. Es un libro bastante corto, es un libro bastante básico, bastante fácil. Está basado en otro libro que no es tan corto ni tan fácil, que se llama Imperio, que es el libro que habla de este aparato de dominación imperial. Es un libro muy difícil,
así que no se los voy a recomendar, pero sí voy a recomendar que lean Declaración, porque estos autores cuando escribieron estos libros, sobre todo este libro, perdón, el Declaración, lo escribieron para que lo entendiera la persona común y corriente, que es a la persona a la que yo le estoy hablando, y es lo que hace que mi lenguaje sea mucho más básico que el que a muchos de mis colegas les gustaría. Así que yo necesito que me entiendan. Yo no saco nada de empezar a hablar de los entes, de la parucía y cosas muy extrañas que no va a entenderme nadie. Yo quiero que ustedes entiendan, que estamos en una sociedad que nos está dominando, en una sociedad que quiere mantenernos bajo control como consumidores dóciles y ya no como ciudadanos ni como hombres que busquen el progreso. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Todo este curso, todas las herramientas que vimos cuando hablamos de Descartes, hasta llegar a Marx y hablamos del romanticismo, etcétera, etcétera, es para que ustedes tengan las herramientas para entender de dónde vienen los discursos que están ocurriendo ahora. Y bueno, los dejaría aquí por hoy. Creo que ha sido bastante su información. Y bueno, vean los videos hacia atrás y vean también, les recomiendo que busquen el libro de Declaración. Me gustaría que vean Slavoj Žižek, que es un filósofo que no voy a hablar de él, porque él tiene videos muy didácticos que tienen incluso monitos animados para explicar su filosofía. Capitalismo, primero como tragedia, luego como farsa, se los recomiendo porque es muy divertido además y está con monito animado. Y eso se los recomiendo. Y eso sería todo hasta ahora y nos vemos en una próxima sesión de este webinar de alfabetización filosófica. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.